cordial saludo, tutora Natalia Cubelo Campo. Mi nombre es Daniela Aguirre Castaño y vengo pues a dejar evidencias pues como de mi trabajo. En este caso elegí pues el grupo de ejercicio C. Entonces vengo pues como a explicar el punto 5, como nos dice la guía, que debemos de explicar solamente el punto número 5. Entonces empezamos pues como con la explicación del grupo de ejercicio C. Entonces en este caso vamos a explicar el punto número 5, que en este vamos a explicar ese. Entonces este existe calcular los puntos máximos y mínimos y el punto de inflexión de la siguiente función. Entonces fx y 3x más x al lado menos 4. Entonces comenzamos pues como a hallar la primera derivada de la primera función. Esto es como para encontrar los máximos y los mínimos. Entonces aquí en este príncipe, entonces f' de x, que es la derivada de x, el cual nos da 9x a la 2 más x 12 a la 2. Entonces aquí lo que hacemos, el exponente del coeficiente lo bajamos como a multiplicar y nos da como 9. Le restamos como al exponente de la variable una unidad. Entonces nos queda como x a la 2. Entonces en este le restamos pues como le restamos 1, entonces nos queda x a la 1. Entonces al multiplicar 2 por 6 nos da pues como ese. Entonces en el siguiente paso empezamos como a sacar factor común. Entonces factor x como al 4. Entonces con esta igualamos la ecuación y para hallar los puntos como críticos o máximos y mínimos, es como lo mínimo. Entonces estamos hallando pues como los máximos. Entonces para esto nos da como dos factores, igualamos como f x a 0, entonces crítico. Entonces al ver esto no tenemos pues 3x es igual a 0, entonces el otro factor es igual a 0. Entonces despejamos la x, el 4 pasa a restar al otro lado y el 3 pasa como a dividir. Entonces tenemos como el 3 punto crítico, que es igual a menos 3 tercios. Entonces tenemos pues en el siguiente factor 3x lo igualamos a 3, 0. Obviamente que el 3x lo estamos pasa, obviamente nos da 0. Entonces el otro punto crítico es como 0. Entonces ya teniendo pues como los puntos críticos, vamos como a analizar cuáles de estos puntos críticos es máximo o mínimos. Entonces obviamente que debe haber un máximo y un mínimo. Entonces para esto procedemos a realizar un análisis américo, separando cada factor y dando una función para dar donde dar el creciente y donde no es creciente. Entonces tenemos el primer factor, que es 3x. Entonces lo colocamos pues como en 0, a la izquierda de 0, a dar un valor negativo, por ejemplo como menos 1. 3 menos 1 nos da como negativo. Entonces acá lo aceptamos como un negativo, como un 0, y a la derecha nos da como un positivo. Entonces si reemplazamos 1 positivo a multiplicar, nos da como pues reemplazamos a 3 por 1, 3 positivo. Entonces tenemos pues como nos da como positivo. Entonces en este factor que es 3x, que tenemos como la solución, que es 3 menos 4 tercios. Entonces necesitamos analizar qué valor es negativo o positivo. A la izquierda
de menos 4/3, tenemos que tenemos que, por ejemplo, menos 3, reemplazamos menos 3. 3 por menos 3 nos da menos 9. Menos 5 nos da 5. Entonces este valor es como negativo y reemplazamos un valor por la derecha de menos 3/3 y el 0 está a la derecha del 3. Entonces para reemplazar 3 por 0, 0, más 4, 4, entonces nos da 4 positivo. Entonces da como positivo. Entonces procedemos como a hallar y a trazar pues como una línea para hallar la solución. Entonces ponemos a colocar los puntos críticos y el 0 y multiplicamos los factores que están como en la demás línea. Entonces tenemos como la llana 0, entonces como